Todos, el día de hoy vamos a tratar el tema de los ratios financieros. Comenzaremos por un concepto. Los ratios son índices, son cocientes, razón o relaciones que expresan un valor de una magnitud en función de otra. Esto se obtiene dividiendo un valor sobre otro. Los índices financieros también son conocidos como coeficientes financieros. Los podemos definir como la relación que existe entre las cuentas de balance y el estado de ganancias y pérdidas. Ahora vamos a ver la clasificación. La clasificación de los ratios financieros se dividen en 4. Los índices de liquidez, que evalúan la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de corto plazo. Los índices de gestión o actividad, que miden la utilización del activo y la comparan con las ventas, con el activo total, el inmovilizado material, el activo circulante o los elementos que lo integren. También vamos a ver los índices de solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Estos ratios se relacionan los recursos y compromisos. Seguidamente, los índices de rentabilidad, que miden la capacidad de la empresa para generar riqueza, rentabilidad económica y financiera. ¿Qué cosas son los ratios de liquidez? Los ratios de liquidez miden la capacidad de pago que tiene la empresa a sus proveedores o a las cuentas que tienen por cobrar, pero todos son a corto plazo. Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos o determinados pasivos. También facilitan la situación financiera de la empresa frente a otros. En estos casos se limitan el análisis del activo y pasivo corriente. La liquidez no solo mide la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, sino también expresan las finanzas totales de la empresa, la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes, o sea, a corto plazo. Facilita examinar la situación financiera de la empresa frente a otras. En este caso, los ratios se limitan al análisis del activo y del pasivo. Es decir, con eso también podemos comparar entre empresas del mismo rubro, tal vez sean nacionales y también internacionales. Tenemos lo que son los tipos de ratios. Tenemos la liquidez corriente, como también la liquidez severa pruebada. La liquidez corriente, tomamos todos los pasivos y todos los activos para determinar el grado de liquidez que tiene la empresa. Mientras en la liquidez severa o prueba ácida, solo tomamos las existencias que son parte de los activos corrientes, para ver si es que la empresa puede hacer frente a sus deudas a corto plazo, sin contar con lo que son los inventarios, ¿no? Sino con las otras cuentas, como son cuentas por cobrar, como también el efectivo, ¿no? Tenemos lo que es el capital de trabajo. El capital de trabajo también es muy utilizado, porque el capital de trabajo mide la capacidad que tiene la empresa en dinero, el dinero que tiene la empresa para operar sola, sin tener ninguna obligación. Y finalmente también tenemos los ratios de liquidez de las cuentas por cobrar, que estos son activos líquidos solo en la medida en que puedan cobrarse en un tiempo prudente, siempre a corto plazo. Vamos a empezar con el tema de ratios de gestión. Los ratios de gestión miden la efectividad y la eficiencia de la gestión. En la administración, el capital de trabajo expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa con respecto a la utilización de los fondos. Estos ratios implican una comparación entre las ventas y los activos necesarios que soporta el nivel de ventas. Además, expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. El ratio de rotación de cartera, que también es conocido como cuentas por cobrar, miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar, y el propósito de este ratio es medir el plazo promedio de los créditos otorgados a los clientes y evaluar las políticas de crédito y cobranza. El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas. Ahora siguen los ratios de los inventarios. Este ratio cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en efectivo y permitir saber si el número de veces que la inversión va al mercado en un año y en cuántas veces se repone. Existen varios tipos de
tipos de inventario. Una industria que transforma materia prima tiene 3 tipos de inventario, lo que viene a ser la materia prima, el de productos en proceso y el de productos terminados. Después sigue el de rotación de caja y bancos, que dan una idea acerca de la magnitud de la caja y los bancos para cubrir los días de venta. Después sigue que lo obtenemos al multiplicar el total de la caja y bancos por 360 días y lo dividimos entre el producto de las ventas anuales. Ahora sigue la rotación del activo fijo. Esta razón es similar al de rotación de caja y bancos, pues con el grado que mide la capacidad de la empresa de utilizar el banco en activos fijos. Mide la actividad de ventas de la empresa y dice cuántas veces podemos colocar entre los clientes un valor igual a la inversión de cada activo fijo. Análisis de los ratios. A continuación tenemos los ratios de solvencia o apalancamiento. Estos ratios nos van a permitir conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de su composición, de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio que ésta posea. Asimismo, expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por los accionistas y finalmente muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Está dividido en primer lugar por la estructura del capital o la deuda del patrimonio. Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio que posee la empresa y su fórmula es pasivo total sobre el patrimonio. Sigue el endeudamiento, que va a representar el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el corto plazo o en el largo plazo, en los activos. Y su fórmula es el pasivo total sobre el activo total que la empresa posea. Bueno, en tercer lugar tenemos la cobertura para gastos fijos. Este ratio permite visualizar la capacidad de supervivencia, endeudamiento y también medir la capacidad de la empresa para asumir su carga de costos fijos. Y su fórmula es la utilidad bruta sobre los gastos fijos. Esto se va a determinar en las veces, ¿no? Seguimos con el análisis de rentabilidad, que debe expresar el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Asimismo, evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial en un determinado periodo. Es importante también conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad para poder existir y asimismo poder tomar decisiones en un determinado periodo, ya sea para el futuro. Bueno, también tiene una subdivisión que es el rendimiento sobre el patrimonio, que esto va a medir la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista y su fórmula es la utilidad neta sobre el patrimonio o capital. Tenemos del mismo modo el rendimiento sobre la inversión, que es una medida de la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas y su fórmula es la utilidad neta sobre el activo total que la empresa tenga. En tercer lugar, la utilidad activo. Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa. Lo calculamos dividiendo las utilidades antes de impuesto sobre el activo. Bueno, en cuarto lugar, la utilidad de ventas. Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa por cada unidad monetaria de ventas que ésta posea. Su fórmula es utilidad antes de impuestos sobre las ventas. En el quinto lugar, utilidad por acción. Este ratio es utilizado para determinar las utilidades netas por acción común que tenga la empresa. Su fórmula es utilidad neta sobre el número de acciones sobre el valor de acción que posee la empresa, esto determinado en unidades monetarias. Bueno, en sexto tenemos el margen de utilidad bruta, que va a indicar la cantidad que se obtiene de utilidad por cada unidad monetaria de ventas, después de que la empresa ha cubierto el costo de los bienes que produce o vende. Esto se determina por la fórmula ventas menos costo de ventas sobre las ventas que se tienen en un determinado periodo. Y finalmente,
el margen neto de utilidad, que mide el porcentaje de cada unidad monetaria de ventas que queda después de todos los gastos, incluyendo los impuestos que han sido deducidos, y se representa por la fórmula utilidad neta sobre las ventas netas. Bueno, eso sería todo, y a continuación vamos a pasar con el caso práctico. Empresa Monterrico, Sociedad Anónima. Vamos a hacer el análisis del año 2012 y sus estados financieros que vamos a utilizar es el estado de situación financiera como los estados de ganancias y pérdidas. Observar, acá tenemos cierta información de los estados de ganancias y pérdidas, entre las ventas tenemos los gastos y los costos. Y más abajo tenemos lo que es más abajo tenemos lo que es el balance general. Tenemos lo que son los activos, corrientes, no corrientes, pasivos corrientes, no corrientes y el patrimonio, ¿no? Teniendo estos datos vamos a sacar los ratios de liquidez en primer lugar. Primero vamos a sacar el ratio razón corriente. Para eso los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Si nosotros nos remontamos a la información que teníamos anteriormente, vamos a tener el dato de que los activos corrientes es un total de 5.028 soles, mientras los pasivos corrientes son de 1.507 soles. Haciendo la división tenemos el resultado de 3.34. ¿Qué quiere decir este 3.34? Que la empresa, por cada sol de obligación a corto plazo, cuenta con 3 soles 34 para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Luego tenemos lo que es la razón de rapidez o prueba de Lacio. Esta prueba, su fórmula son los activos corrientes menos las existencias o inventarios entre los pasivos corrientes. Anteriormente vamos a contar con que los activos corrientes menos las existencias nos van a dar un resultado de 2.498 soles, entre los pasivos 1.507, que nos da un ratio de 1.66. Esto sale en número de veces y esto nos indica que por cada sol de obligación a corto plazo sin tomar las existencias vamos a contar con un sol 66 para afrontar nuestras obligaciones a corto plazo. Tenemos lo que es la razón defensiva. La razón defensiva, su fórmula es efectivo y equivalente de efectivo más valores entre los pasivos corrientes. Tenemos ahí las cifras y nos va a salir un ratio de 0.71. Realmente tomamos en cuenta lo que es el efectivo y los valores, ¿no? Entonces, en porcentajes podríamos decir que la empresa cuenta con 71% de liquidez para operar sin recurrir a algunos flujos de ventas. Tenemos el capital de trabajo, su fórmula activo corriente menos pasivo corriente, se hace el cálculo y nos sale 5.028 soles. La empresa cuenta líquidamente de 5.028 soles para operar sin ninguna dificultad. Continuamos con los ratios de solvencia. Tenemos lo que es la razón de endeudamiento patrimonial. Su fórmula será el total de pasivos o la deuda entre el total de patrimonio. Tenemos la información que está en la parte de arriba, se hace la división y tenemos 0.57, que es el ratio, y que por cada sol aportado por los dueños de la empresa, 57 céntimos aportados por los acreedores, sí quiere decir que los acreedores hacen que la empresa funcione. O sea, el 57% de todo lo que tenemos de patrimonio, el 57% está dado gracias a los acreedores. Tenemos lo que es la razón de endeudamiento total, la fórmula del total de pasivo entre total de activo. Sacando los cálculos, 0.36. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el 36% de los activos de la empresa está financiado por los acreedores. ¿Cómo podemos ver esto? Que con lo que nos prestan los acreedores, el 36%, gracias a ellos estamos funcionando. Sobre todo en lo que son los activos corrientes, que están las cuentas por cobrar, los inventarios, ¿no? Tenemos el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero se calcula gracias al total activo entre el total pasivo. Sacando los cálculos nos sale un total de 2.75. Que el ratio quiere decir que la empresa tiene 275% de solvencia de más para afrontar sus obligaciones.
Es decir, la empresa se encuentra bien para que pueda afrontar sus obligaciones o para que el banco le pueda dar un préstamo si es